En 1806, el pintor de íconos Stefan Chapovsky tuvo una revelación e hizo un ícono de la Virgen en Ucrania que ubicó en un sauce del que brotaba un agua sanadora que libró la región de la peste. Allí fue construida una capilla que fue consagrada en 1856 en el día festivo de la Dormición de la Virgen, fiesta de la Asunción. Nuestra Señora se apareció en el pueblo de Rushiv o Gruchevko, en Ucrania, en el Rus de Kiev. La primera aparición ocurrió el 12 de mayo de 1914, justo antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. La Virgen se apareció a 22 personas que trabajaban en los campos cerca de la iglesia de Rushiv, en Ucrania. Habrá una guerra, dijo. Rusia se convertirá en un país sin Dios. Ucrania, como nación, sufrirá terriblemente durante 80 años y tendrá que vivir las guerras mundiales, pero después será libre. En la Unión Soviética, la religión estaba prohibida luego del juicio a Dios, su condena y fusilamiento, disparando balas al cielo. Ucrania sufrió bajo el terror de la KGB durante casi 80 años. Stalin mató de hambre 20 millones de ucranianos y la independencia llegó el 24 de agosto de 1991. La Virgen se apareció en Ucrania en ese periodo de la posguerra 11 veces a Seredne, en Ucrania Occidental, entre 1954 y 1955, con un mensaje igual al de los pastorcitos de Fátima. La segunda aparición de Rushiv ocurrió a María Kisin, de 12 años, el 26 de abril de 1987. Una de las caras de la torre octagonal que cubre la cúpula de la capilla se iluminó con una figura de una mujer vestida de negro con un niño en brazos. La aparición siguió siendo visible por muchos días. Era la Virgen de la Ternura, un ícono que recibió San Vladimir, el príncipe de Kiev, después de su conversión al cristianismo, cuando el Rus de Kiev se convierte con un bautismo en masa en las aguas del río Dnieper, exactamente 1000 años antes. Juan Pablo II bendijo y animó la celebración del bautismo del milenio católico, como se llamó, participando en su realización con 2 cartas apostólicas, Euntes in Mondum del 25 de enero de 1988 y Sacrum Baptismi Donum del 14 de abril de 1988. Debido a que la profecía de 1914 se había cumplido, el sacerdote canadiense Mark Goring explicó que la Iglesia Católica toma muy en serio estas apariciones. Esta sucede exactamente un año después del desastre atómico de Chernobyl, una ciudad ubicada en el norte de Ucrania, que ha producido más de 80.000 víctimas mortales y seguirá causando muertes los próximos 2 o 3.000 años. El régimen comunista prohibió el peregrinaje, levantó barricadas, cavó zanjas a lo largo de todos los caminos del acceso a la aldea y aumentó el perímetro de la zona prohibida a los peregrinos. Pero todo eso fue inútil. Llegaban más de 45.000 personas al día desde sitios muy lejanos. Clausuraron con tablas y telas el balcón de la capilla y la cúpula, así como las ventanas, pero las telas quedaron impregnadas con íconos de la Virgen Teotocos con el niño. Los comunistas los destruyeron, o sea que los quemaran o los echaran a las aguas. Un equipo de propaganda atea del régimen soviético recorría la zona con altavoces explicando que aquello era un engaño óptico. Entre ellos había miembros de la KGB. Pero se dice que más de 500.000 personas fueron testigos de esas apariciones que, como repito, duraron varios días. Entre esos testigos estaban los policías y los soldados de la KGB.
En 1989, los ucranianos obtienen el reconocimiento legal del derecho de su religión. La Virgen dijo, abro comillas, he venido a propósito para agradecer al pueblo ucraniano porque han sufrido por la Iglesia de Cristo en los últimos 70 años. He venido a consolarlos y decirles que su sufrimiento pronto llegará a su fin. Ucrania se convertirá en un estado independiente. Están por llegar los tiempos que han sido preanunciados como el fin de los tiempos. Miren la desolación que circunda al mundo, los pecados y el genocidio. No olviden a los que han muerto en Chernobyl. Es un recordatorio y una señal de lo que viene para todo el mundo. Perdonen a sus enemigos. A través de ti y de la sangre de los mártires vendrá la conversión de Rusia. Arrepiéntanse y anímense los unos a los otros. Mira la desolación que rodea al mundo, el pecado, la pereza, el genocidio. Oren por Rusia. La opresión y las guerras siguen ocupando la mente y el corazón de muchos. Rusia, a pesar de todo, sigue negando a mi hijo. Rusia rechaza la vida real y continua, viviendo en la oscuridad. Si no hay un retorno al cristianismo en Rusia, habrá una tercera guerra mundial y el mundo entero se enfrentará a su ruina. Enseñen a los niños a orar. Enséñenles a vivir en la verdad y ustedes vivan en la verdad. Recen el rosario. Es el arma contra Satanás. Le teme al rosario. Recen el rosario en cualquier reunión en la que estén.